mis manos, este, que llegó a mis manos cuando justamente por estas fechas yo estaba terminando de escribirlo y llega como por el 21 de diciembre aproximadamente, que es el día que lo lanzo. Recuerdo que cuando abro la caja, pues estaba llorando, es muy impactante ver que está plasmado, ¿no? Un trabajo propio, ¿no? Porque actualmente veo muchos libros, muchas cuestiones que a lo mejor se escriben más desde el vender como más, mm, ¿cómo puedo decir? Como más chisme, no sé si sea la palabra, de alguna forma, sobre todo le tiro a temas de política y temas de superación personal, no todos. Claro, mi libro podría estar catalogado en ese lugar porque está más centrado a la psicología del yo. Hoy ya no pensamos igual, este pequeñín y yo, en muchas cosas. Sin embargo, es un lugar que quiero mucho, por eso lo traigo aquí a la promoción, por así decirlo. Hace mucho no hablaba del libro, lo cual también agradezco demasiado, Leti, que me permitieras hacer esto en vías del tercer libro, ¿no? Porque de aquí va a venir el reverso del tercer libro, perdón. Entonces, 21 aspectos, justamente tiene cosas que rescato mucho, entre ellos la pregunta, ¿no? Cuando es hecho a partir desde la portada, desde el maquetado, pasar todo ese proceso, justamente pasan muchas preguntas. ¿Qué soy? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Qué vengo a hacer al mundo? Que de alguna forma en este paradigma del libro se trata de preguntas, ¿no? Cuando me preguntan por qué 21 aspectos, por qué Dios, por qué filosofé, aunque a lo mejor podría ser que no soy un doctor en la filosofía, creo que hay una tendencia natural del ser humano a filosofar cuando se plantea las preguntas correctas para las cuestiones existenciales que nos van sucediendo, nos van constituyendo. Entonces, a partir de ahí, este título tiene cuestiones. 21 aspectos tienen que ver con 21 caminos o literalmente aspectos que sí son de la vida cotidiana, que de alguna forma nos impactan a todos. Por ejemplo, el amor, la política, el camino de vida, la pregunta, ¿no? Que está ahí, el ser un artista, ¿no? La familia, por supuesto, ¿no? Yo estoy aquí viendo mi acordeón, discúlpenme, este, el derecho, la religión, muchos otros, ¿no? Son aspectos en los cuales siempre está en un debate, ¿no? Está alojado en la familia. Entonces, desde ahí es donde pienso el libro, a partir de 21 cosas que son cotidianas en el ser humano, sin poner sin ir tan lejos, y, y ponerlo en un lugar que es el diván, que a lo mejor fue o es el lugar donde a lo mejor yo ejerzo, ¿no? Mi realización personal, como dice un colega, Luciano Lutero, eh, esencialmente trabajar y sentirte realizado en lo que tú haces. Entonces esa realización que a lo mejor personalmente logro poner, lo hago trabajando, ejerciendo el psicoanálisis, que fue el camino que este libro me llevó a encontrar la maestría en psicoterapia psicoanalítica y que me abrió las puertas en ese aspecto. Entonces justamente el diván, yo empiezo psicoanálisis y he cambiado de terapeutas y he practicado otras terapias, más o menos desde mis 20 años. Y a partir de ahí eh, es como coloco el diván como una imagen donde yo estoy visualizando 21 cosas que suceden cotidianamente y le estoy hablando. Cuando decimos Dios, aquí hoy ya pienso a Dios desde otro lado. Tal vez en ese momento pensaba a Dios como cosa. Hoy pienso a Dios en tanto como analista, ¿no? Entonces es como visualizar ese momento donde estamos en el dispositivo terapéutico platicando con el analista, con el terapeuta, ¿no? Y muchas veces nos planteamos preguntas, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me duele tal situación? ¿Cuándo se va a resolver? ¿Cuándo voy a estar bien? ¿Cuándo voy a sanar? Esencialmente son muchas preguntas que, bueno, como colega te encontrarás día a día en el consultorio, y aunque son generales, aunque son cotidianas y aunque son repetitivas, creo que lo que nutre tanto esta práctica de hacer el dispositivo terapéutico esencialmente es que incluso en la repetición encontramos muchas novedades y diversas formas de contestar las mismas cosas, o tal vez de mirar nuevos posibles a través de lo que parecían imposibles. Entonces creo que ahí es esencialmente donde la pregunta cobra un lugar de existencia
muy potente, no solamente en un dispositivo terapéutico, sino en la vida. Y creo que hoy, después de un mundo que se nos cayó a pedazos, pero que un mundo también donde están surgiendo nuevas cosas, pero que también surgen muchos monstruos, muy parecido a esta frase de Antonio Gramsci, ¿no? El viejo mundo se muere, un nuevo mundo nace, y en ese claroscuro surgen los monstruos, ¿no? Creo que es una frase que nos deviene en gran medida en lo que nos está sucediendo. Y entonces, en estos claroscuros, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? Y creo que lo que estamos haciendo principalmente es que vivimos actualmente tal vez con más fuerza las violencias, tal vez las violencias psíquicas, tal vez nuestras violencias personales, nuestras violencias familiares, de pareja, de nosotros hacia el otro y del otro hacia nosotros. Una forma bidireccional donde incluso ahora que he estado, ahora he estado más en psicoanálisis relacional con mi nuevo analista, me ha permitido, por ejemplo, ver estos lugares donde a veces transferimos muchas cosas hacia el otro, ¿no? Y que me ayuda, obviamente, a nutrir la clínica. Entonces, en estas transferencias de nuestras historias hacia los otros, muchas veces sucede algo muy interesante o de mucho cuestionamiento. Es decir, que hay algo de lo cual hemos prescindido. Como diría, me parece que Bion, un autor de la Escuela Inglesa del Psicoanálisis, es decir, sobre el aparato para pensar. No hay esa capacidad a veces para pensar. Generalmente nos regimos más por la reacción. Y justamente en un mundo donde vivimos encerrados y donde ese encierro nos cobró paralelismos muy significativos, donde, por ejemplo, podemos ver algunas personas que en ese encierro se beneficiaron porque a lo mejor no eran tan sociables, por ejemplo, ¿no? Muchos jovencitos en terapia o adolescentes cuando llegan y dicen, bueno, yo me siento mejor estar detrás de un computador porque a lo mejor, no sé, yo sufría bullying cuando yo iba a la escuela, ¿no? Pero hay quienes decían, bueno, yo sufrí estando encerrado porque a lo mejor mi vida era más social, ¿no? Y hay quienes a lo mejor de pronto se acostumbraron a interiorizar o estar más en casa, la vida un poco más sedentaria, bajando las revoluciones. Y creo que hoy que hemos regresado verdaderamente a una normalidad, después de hace 2 años, 3 años aproximadamente, de pronto hay personas que se encuentran con el duelo de ya me había acostumbrado a esta situación, como que, ¿qué está pasando? ¿No? Como que me volvieron a cambiar la jugada, ¿no? Entonces, creo que, creo que desde ahí vienen los cuestionamientos donde estamos en un mundo muy impulsivo. La política, por ejemplo, que no puede estar disociada de la salud mental. Muchas veces yo meto temas de política o biopolítica en mis contenidos. ¿Por qué? Porque finalmente son discursos que se hablan en las terapias, ¿no? Si hablamos desde los feminismos, si hablamos desde las cuestiones sexogenéricas, si estamos hablando de las luchas sociales en general, de las cuales vayan surgiendo, de las problemáticas culturales y violencias estructurales que nos van constituyendo, ¿no? O los privilegios que ahora están mucho en debate. Hablamos de estas posibilidades de rectificación subjetiva, pero también a medida de las posibilidades de cada singularidad histórica de la persona que se sienta en el consultorio, y eso nos permite siempre hacer un cuestionamiento, ¿no? Porque algo que sucede muchas veces es que cuando a veces estamos en un dispositivo terapéutico, incluso como vemos que a veces nos venden las certezas. ¿En cuánto tiempo voy a estar listo, sano? ¿En cuánto tiempo voy a salir? Es que la terapia no me funciona, ¿no? Es que mi terapeuta, o cuando viene alguien que ya hizo terapia, es que mi terapeuta anterior, ¿no? Yo suelo ser muy defensor de los colegas, ¿no? Donde a veces digo, no sé si fue tanto el colega, ¿no? Creo que, claro, pues no digo que no pueda haber a lo mejor un error de nuestra aplicación metodológica o práctica, pero sin embargo creo que siempre es posible el hacer un reencuadre, ¿no? A veces veo más que es la imposibilidad, y justamente voy al poder de la pregunta, de detenerse un poco y de decir, ¿estaré escuchando lo que realmente estoy escuchando? ¿Realmente estoy viendo lo que estoy viendo? O a veces vamos por el mundo donde oigo pero no escucho, veo Ujú, pero no miro, ¿no? Entonces, creo que es algo súper. que se va metiendo, pero perdóname, ahí fue mi Sai, introducción. tenemos una preguntita por acá. Ujú. Eh,
¿podrías considerar que este primer libro es un libro que fue terapéutico para ti mismo? O sea, que trabajaste tu luz, tu sombra, y a partir de eso, a nuestra audiencia que nos está escuchando, ¿les recomendarías la escritura como un proceso terapéutico? ¿Cuáles serían estas condiciones para poder tomar la escritura como un proceso terapéutico? Dame el nombre de la persona que hizo esa pregunta. No es cierto. Y luego ya esto me pusieron en cuatro cuerdas, eso no se vale, ¿eh? Venía para que me pusieran en la Es para detonar la charla, para empezar venía la tertulia del día de hoy. para Pues venderme vamos a bien, ir subiendo de nivel, pero bueno, vamos a empezar con esto. expusiste quien quiera que seas. No, se me hace una gran pregunta y la agradezco. Sí, efectivamente, sí. A veces hay libros que escribimos a veces para nosotros mismos y creo que hay que ser eh, gran parte, claro, es para nosotros mismos y en ese nosotros mismos es para nuestra historia. Entonces ahí entran objetos, situaciones, personas, vivencias, cosas, tal vez en cómo nuestra realidad psíquica las percibió. Pero me encantó esa primer cuestión. Sí, definitivamente tuvo que ver con algo principalmente muy personal, que es un proceso donde yo voy prescindiendo más del mundo que a lo mejor yo era abogado, 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 ¿no? Y me voy convirtiendo, voy descubriendo esta cuestión de la terapia, cuando, bueno, tú me conociste, o cuando nos conocimos, querida Leti, que yo estaba más metido en el tema holístico, en el tarot, ¿no? Y bueno, después voy hasta la epistemología psicoanalítica, ¿no? Entonces, por supuesto que de entrada sí lo veo como esta reflexión propia y creo que quien haya hecho la pregunta la capta perfectamente, donde decía, me veo en esta imagen, ¿no? Yo hablando con Dios, porque Dios no es en sí ese Dios antropocéntrico, sino que Dios inconsciente en el sentido de que justamente cuando como diría Slavoj Zizek, cuando a veces vamos por la vida vamos pensando en el imaginario siempre y a veces, no sé, puedes ir pensando en la inmortalidad del cangrejo y de pronto se te pasa un carro y dices, ay, güey, ¿qué pasó? ¿No? El mundo real nos corta, ¿no? Digamos. Entonces, justamente cuando vivimos en esa fantasía o en ese mundo ideal es cuando tal vez hablamos con Dios, cuando a veces hacemos estas preguntas donde a veces no sabemos si somos como tan conscientes de este giro, pero sí, esencialmente es terapéutico. No sé si, creo que me habías dicho se ahondó un poquito más en la pregunta, no sé si la contesté toda. Sí, bueno, para empezar, ¿no? Igual ya, después iremos calentando motores. Que por cierto, hacemos un corte aquí. Juana Aguilar de Argentina te manda saludos, Chadia y Leti Morena desde Argentina Ah, están Shadia, Leti, visitando. desde la Argentina. Así es, desde nuestra hermana Argentina. Y pues básicamente a mí algo que me queda como en el tintero es esto, ¿no? Cómo la escritura puede salvarnos, ¿no? También en mucho en mi experiencia personal, o sea, creo que para mí el hábito de escribir un diario es algo importante, ¿no? Yo sé que suena a veces cursi, a veces un poco romantizado, ¿no? También el hecho de escribir diarios, pero ¿qué tanto en tu experiencia la escritura puede ser un proceso donde te encuentres contigo mismo o te pierdas más? ¿Lo recomiendas tú como terapeuta, esta herramienta? ¿Lo recomiendas tú? Yo sí lo recomiendo en algunos casos, pero a ver, a partir de tu libro, ¿cómo nos puedes explicar esto, verdad? Ya, Leti, por favor, no me pongas así. Este, no, creo que era la parte que se me había ido, que si recomendaba la escritura como un acto o como una forma terapéutica. Sí, y fíjate que muy al principio cuando de entrada a mí personalmente digo, me ayuda, ¿no? Em, pero pero a lo mejor aunque podría salirse un poquito de lo psicoanalítico, en teoría, a lo mejor puede estar más hacia las terapias del comportamiento, o alguna gestalt, me parece, no sé si estoy bien, pero este, sí la recomiendo, definitivamente. Sí, parto a partir de la creencia propia, pero creo que también parto de una hipótesis que creo que a lo mejor el escribir
justamente es ese diálogo con Dios en el diván, ¿no? Como lo mismo que hacemos a veces en un análisis, ¿no? Hablando desde el paradigma psicoanalítico, muchas veces, por ejemplo, la duración de una sesión, ¿no? Las personas a lo mejor creen que se tiene que cumplir un tiempo determinado, a lo mejor hay terapeutas que así lo trabajan, pero muchas veces el trabajo es que cuando estás en el dispositivo terapéutico, tanto la escucha como la observación hacia el paciente es justamente como meterte, abrir justamente parte del libro y dar lectura, ¿no? Y esa lectura te permite leer algo más de lo que el paciente a veces no logra ver, ¿no? Como en algún momento dice Jacques Lacan, ¿no? Dice, esencialmente a veces nosotros no nos escuchamos cuando hablamos, ¿no? No somos muy conscientes de lo que decimos. Y eso que ya decimos, a veces pueden pasar años, o pueden pasar meses, o puede pasar un tiempo, parte del proceso en que damos cuenta de qué es eso que nosotros dijimos, que no sabíamos que habíamos dicho. Y creo que igual, si lo llevamos al acto del escribir, lo metes a un dispositivo muy interesante donde tal vez se pueda hacer una especie de análisis, claro, desde otra vía, pero creo que esencialmente, y creo que ahí tocas algo súper importante cuando dices, yo también la recomiendo, que hay momentos, no sé, generalmente una terapia suele ser semanal, quincenal, ¿no? Entonces, a veces podemos observar en los pacientes, no sé cómo te pase a ti, Leti, que de pronto es como, no sé, a veces una semana se movieron muchísimas cosas, oye el paciente y hoy no tengo nada que decir, estoy bien, y de pronto es, no sé si viste alguna vez How I Met Your Mother, donde le dice, creo que le dicen a Robin, una de las protagonistas, Robin, where is the poop? ¿Dónde está la mierda? ¿No? Entonces, empieza a salir Sí. todo esto, ¿no? Y bueno, creo que el meterse en esta parte del escribir, creo que es lo que hace a veces que este término a veces de que si funciona o no la terapia, creo que es donde a veces cobra mucho más poder, mucho más potencia, porque ahí te puedes cuestionar efectivamente, es un poder de pregunta, a pesar de que vengan aseveraciones, dentro de aseveraciones se hacen preguntas, dentro del obvio, pareciera ser que de pronto cobramos cosas que parecían obvias, pero que no son tan obvias como parecían. Y creo que eso ayuda mucho a ir haciendo un autoanálisis y llevarlo al dispositivo terapéutico, ¿no? Súper interesante, ¿no? Porque aparte es años de experiencia, ¿no? De recopilar estas historias de vida, de también tu propia reflexión y tu proceso formativo como psicoanalista, ¿no? Entonces, de repente, pareciera que escribir es un acto pues, que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Meramente adoctrinado, ¿no? Pero también es un proceso en el que quizá nos encontramos a nosotros mismos, donde podemos tener una identidad, ¿no? Elaborar esta identidad de, mira, yo por ejemplo, ¿no? Escribí esto hace 3 años, ¿no? En 2015. O en 2000 estaba escribiendo esto, ¿no? Y recopilar esa información en esta parte biográfica de la trayectoria de la persona, también hace como una especie de reflexión evolutiva, ¿no? Ves que quizá lo que escribiste el año pasado, por estas fechas, como dices, este libro, quizá que escribí el año pasado, ya hoy tenga otro sentido, ¿no? ¿Por qué pasa esto en nuestras vidas? ¿Por qué podemos regresar a esos recuerdos, a eso que escribimos y ya no encontrar ese mismo sentido? Wow, Leti, qué pregunta tan bonita y tan profunda. No sé si en este momento voy a tratar de responder a la altura de tu cuestionamiento porque es muy, seguramente lo seguiré poniendo, pero digo, tal vez contestando desde el campo que más conozco, es que en algún libro que se llama ¿Por qué repetimos siempre los mismos errores?, de Juan David Nacio, psicoanalista argentino, menciona un concepto de inconsciente que me parece muy simple, muy didáctico, y creo que a partir de ahí uno puede ir entendiendo esencialmente a veces psicoanálisis que son un poco, podrían ser más rebuscados o más complejos de entender, como los lacanianos, ¿no? Eh, Esencialmente dice Juan David Nacio, lo inconsciente esencialmente es repetición, ¿no? Aunque de una forma lógica, desde un pensamiento de si lo vemos científico, desde el saber científico formal, aunque no vamos por la vida buscando como el sufrimiento, efectivamente, no vamos sintiéndonos mal,
cuando habla Lacan, me parece que es el seminario 17, que dice, lo inconsciente es un saber no sabido, del cual nadie es responsable, es que hay algo atrás de nosotros que ya nos constituyó, ¿no? Lo podemos aterrizar, no sé, en nuestra historia familiar, si nos vemos a una terapia sistémica para ir aterrizando los conceptos, ¿no? Eh, y son historias que a lo mejor esencialmente, a partir de la convivencia, lo que vamos observando, lo que vamos introyectando, ahí esencialmente repetimos. Y creo que es a través de estos procesos donde vienen estos cuestionamientos de cómo miramos, cómo escuchamos, cómo hacemos, como dice Bion, este aparato para pensar, de decir, bajar un poco las revoluciones, ¿no? Y qué nos emerge en ese lugar. Y eso que nos emerge, tal vez esencialmente es volver a regresar tal vez a la repetición, pero como dicen, tal vez desde una posición subjetiva diferente ante la vida, ¿no? Pongo este ejemplo que me dio, por ejemplo, mi analista, ¿no? La cura, por ejemplo, o la sanación. A veces se cree o se puede romantizar, por ejemplo, un paciente con un TOC. Se cree que la verdadera cura va a estar en quitarle el TOC, o quitarle la bipolaridad, o quitarle el Asperger o el TDA. Tal vez no. Tal vez ahí no está la cura. Tal vez hay comportamientos en medida del caso que lo va permitiendo. Hay rasgos que tal vez nos van a permitir elegir con más libertad a medida que nos vamos conociendo, porque no creo que nacemos del todo libres. Nos vamos liberando a medida que vamos conociendo, que podemos elegir tal vez ya no hacer ciertos comportamientos. No sé, una compulsión al fumar, por ejemplo, hablando de un caso personal, yo suelo ser yo a mí me veo muy tranquilo, ¿no? Yo soy muy pasional, yo soy un cerillito. Quien me ha visto jugar fútbol, perdónenme el francés, pardon le francés, yo miento madres jugando fútbol. Yo sí miento madres. Y si me ven los del equipo de fútbol, lo podrán constatar ante notario público, ¿no? Entonces a veces se confunde, es que debería ser paz interior. No, ni madres. Yo también tengo pasiones, ¿no? Soy También, chanti, pero no tan chanti. sí, 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 creo que me puse inconscientemente Shanti para acordarme de mi paz interior, ¿no? Y es algo que voy trabajando. Tal vez es una parte mía, un rasgo mío, que va a estar ahí. Y mi sanación no va a estar en decir, mírenme, ¿no? Me ponían de apodo Nutrioli cuando me empezaba a dejar crecer el cabello. No lo hubiera dicho, ya tienen mi vida en sus manos, los que están viendo esto. Córtale, córtale, se acabó el live. Este, entonces, justamente por esta monografía que uno ve del hombre espiritual sentado en la montaña, tranquilo y que no se va a exaltar de nada, ¿no? No, justamente he aprendido poderme liberar un poco más, poder de pronto profanar un poquito estas monografías que uno tiene, ¿no? O estas idealizaciones que se nos tienen, ¿no? Seguramente como Shanti a lo mejor no es machista ni patriarcal, hijo. No, por supuesto, todos estamos constituidos, somos hijos, no sé, de un patriarcado, de un machismo, y es algo que vamos a ir como trabajando, ¿no? Somos, de alguna forma, tal vez no pedimos nuestras violencias, pero están ahí, ¿no? Entonces, justamente creo que ahí es donde va esencialmente el origen de la pregunta, ¿no? Tal vez regresar a esos lugares, pero ¿desde qué lugar estamos regresando? ¿Desde qué posición? Tal vez eso es lo más cercano, lo más sabio que puedo decir que conozco de la sanación y lo más real. Claro, dice por acá Leti Morena, soy también así, pero me regulo. O sea, me ven tipo Dulcinea, pero me regulo, dice Leti Morena por allá. Luis Valenzuela te manda a saludar y un fuerte abrazo. Gracias, Luis. Excelente. Y es como esta idealización, ¿no? De, a ver, o sea, tenemos una dualidad, ¿no? Somos masculino, femenino, tenemos esta dualidad emocional, ¿no? Pasamos de un espectro en un día a otro, ¿no? No hay como un solo prototipo de cómo ser un humano ideal, ¿no? Aunque, pues claro que en la literatura se han propuesto muchísimas idealizaciones, ¿no? Desde este existencialismo
desde estos modelos quizá ya viejitos franceses, por allá de la Francia, Oh, pero la que francés. sí, j'aime France, j'aime France. Pero que aún siguen metiendo ruido, ¿no? Y más en una época en donde el existencialismo pareciera extinto, pero la pandemia nos vino a recordar, ¿no? Este sentimiento que describía Camus, que describía Sartre, que describía Simone de Beauvoir, ¿no? Esta soledad, este sentimiento de la peste, ¿no? De sentirse encerrados, de sentirse pues sí, solamente describiendo tu experiencia, ¿no? A partir de esta solitud, de esta vivencia en aislado, ¿no? ¿Qué tanto la pandemia nos vino a reconfigurar nuestra noción de ser humano, de ser otro, de dialogar con otro? ¿Qué tanto consideras tú en tu experiencia terapéutica que esto sucedió? Leti, tú te quieres aventar tú quieres meter ahí. Es que creo que nos mete mucho, bueno, Yo creo que estoy acá metiendo ruido, ¿verdad? muy, muy bueno. O sea, creo que cuando empezamos a hablar de todo el paradigma salud mental, ¿no? Es inevitable que ya como terapeutas no pensemos también desde las filosofías, ¿no? Desde la sociología, las biopolíticas, ¿no? Hay algunas escuelas creo que muy, muy interesantes de las cuales poder ir rescatando conceptos que parecen muy actuales, ¿no? Entre ellos se me ocurre, ¿no? El narcisismo freudiano, ¿no? Que por ejemplo lo vemos que actualmente hay mucho contenido, sí, del cual yo no estoy a veces muy de acuerdo, donde se habla mucho del narcisismo. Generalmente sí, a veces el narcisismo, lo que critico siempre es número uno, muy dirigido hacia el varón, demasiado, pero además del narcisismo siempre patologizado. No se habla del narcisismo como un rasgo inherente a nosotros, ¿no? Por eso me encanta este concepto que va desarrollando al principio Freud, ¿no? Introducción al narcisismo, ¿no? Narcisismo primario, narcisismo secundario, ¿no? Que de alguna forma pareciera ser que hoy, ¿no? Si lo vamos pensando, vamos hipotetizando un poquito, nos estamos volviendo tal vez un paradigma, de pronto estamos en este corte donde estamos muy en la fraternidad, ¿no? De todos juntos, ¿no? Como hermanos, ¿no? En sociedad, pero de pronto también caer en un excesivo individualismo, donde pondera mucho estas, eh, estas, estas formas de desvirtuar la psicología del yo, de alguna forma, ¿no? El yo lo puedo todo, todo depende de mí, yo no necesito a nadie, va a tener mucha suerte aquel que logre enamorarme, decir, ay, güey, ¿quién eres? Por Dios, Dios mío, es como, ¿de qué se trata, no? Entonces, creo que vivimos un poquito en esta parte donde nos volvemos, donde nos empezamos a retraer, ¿no? Donde me acuerdo de esta serie Merlí donde mencionaba si Aristóteles en una clase decía Merlí, ¿y qué pasaría si Aristóteles tuviera redes sociales, no? Entonces, decían, bueno, de entrada Aristóteles tendría redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Por el son político. Pero además de todo, se postulaba una hipótesis muy interesante. Pareciera ser que en este mundo, o en esta actualidad, o en este paradigma, sin redes sociales no existimos. Y es algo muy curioso. No, ahora que estuve un poco más lejano de las redes lo pude vivir, viví momentos muy bellos, Mm. pero también mi trabajo, que estas críticas al capital, ¿no? Que también lo critico desde mi iPhone, desde el Starbucks, para los que son muy hecha, ¿no? Pues, nos obliga a vivir en el sistema porque yo también necesito hacer producción, ¿no? En la lucha de clases, ¿no? Entonces, este, ante este paradigma, por supuesto que... Eh, creo que, creo que ahí es donde nos ahonda pues una parte del narcisismo. No es ponerlo como bueno, no es como malo, sino igual, desde qué lugar lo hacemos. A veces es tenernos que mostrar un poco para poder
para poder mandar un mensaje. Y creo que esencialmente es eso, ¿qué mensaje mandamos? Y creo que es un poco de lo que nos puede ir también dejando la pandemia, ¿no? Eh, ¿Qué tan agresivos salimos? ¿Qué tan humanos nos disociamos del sentido humano? ¿O qué tanto a lo mejor está esta búsqueda transformadora, perfeccionista del ser humano, ¿no? No para esta máquina de producción psíquica, ¿no? Y creo que ahí habla un tema que tocaste de la dualidad y la unidad, en lo femenino y lo masculino. Sí, y hablando de mensajes, Leti Moreno nos comenta, yo en pandemia dialogué exclusivamente con mi yo interno. Fue triste, doloroso. ¿Este diálogo puede llegar a ser doloroso? Sí, creo que, mira, justamente estabas hablando de lo femenino y masculino cuando empezabas a hablar, Leti, y justamente abrí mi acordeón, mi libro, ¿no? Y me encuentro con el capítulo 10 que lo titulé Dualidad y Unidad en ese momento. Wow. Empiezo con una frase de Platón. De noche especialmente es hermoso creer en la luz. No sé qué tanto sentido, ahora sí que Leti te paso la bola, ¿no? Hablando muy argentino, te paso la bola, che, y bueno, a ver qué pasa. Entonces, más o menos escribo esto, somos expertos para vivir en los extremos, asumirnos en conciencia dual para no mirar en nosotros aquello que siempre señalamos en el otro. Y la pregunta radica en saber qué es aquello que no queremos ver. Ahorita que lo volví a leer, hace mucho no lo agarraba, mi primer libro, cierto, haría una pregunta interpersonal, tanto para mí de entrada, que es, ya que estoy aquí al frente, ¿no? Nos debemos también a quienes nos miran, nos consumen, es esa pregunta y va en devolución a quienes nos escuchan o a quienes nos compartan. ¿Qué no queremos ver? ¿Qué no queremos ver? Y es algo que dejo al aire, a nivel personal, pareja, familia, política. ¿Qué no queremos ver? No estamos exentos de este punto ciego, ¿no? Mm. Este punto ciego esencialmente yo lo veo como lo inconsciente, a lo mejor en tu corriente lo podrás ver desde otra vía, ¿no? Pero ¿qué no queremos ver? ¿O qué nos cuesta trabajo ver? Ujú. Estamos viendo, pero tal vez no estamos mirando. Y estos claroscuros que comentas en la cita de Platón, ¿no? Es algo que nos detona a pensar que justo hacernos preguntas, el título de este webinar, es crucial para nuestra vida, ¿no? Si no nos preguntamos acerca de qué es lo que quiero, qué necesito en este momento, cómo me estoy sintiendo, qué no quiero mirar, qué sí quiero ver, ¿no? Eh, pues difícilmente vamos a llegar a una metacognición, ¿no? Hablando más cognitivamente, ¿no? Claro. Es ir más allá de la cognición, eh, ir más allá de nuestros propios pensamientos. Y a veces en mi experiencia como terapeuta, creo que es más la situación eh, emocional y cognitiva que la misma situación. Es decir, puede una persona vivir el mismo evento o un evento muy parecido y ambas pueden decirse a sí mismas cosas diferentes acerca de ese evento y detonar emociones completamente distintas, ¿no? Entonces, cómo lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos puede jugarnos de verdad un muy mal rato, ¿no? Incluso durante toda la noche, ¿no? Todo el día, ¿no? En esta rumiación de pensamientos en donde pues pasa un suceso en nuestras vidas y no lo soltamos, ¿no? Y estamos dándole vueltas y pensando acerca de ello y diciéndonos a nosotros mismos, ¿no? Incluso generando situaciones ficticias acerca de ese evento. Y entonces, cómo nos dirigimos a nuestra propia mente, a cómo nos preguntamos acerca de lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos, es todavía algo más complejo, ¿no? Y yo creo que el libro que nos comentas nos está mencionando y recordando ese poder de la pregunta hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia cómo nos cuestionamos nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones.
porque de nuevo pues pesa más el pensamiento y la emoción que la propia situación. O sea, no es lo que ocurrió, sino lo que yo me he dicho acerca de eso que ocurrió, ¿no? De cómo lo estoy mirando, cómo lo estoy verbalizando para mí. Así lo veo yo en este instante. Dice Mónica Díaz, muy interesante, gracias por su aportación, gracias a ti, Mónica. Pues ya nos quedan unos minutitos para No, cerrar esta ¿cómo quieres? tertulia. Ya sé. Ya, Así más pasa de con los ¿eh? psicoanalistas. Se va, el tiempo no existe. No me haces la canción en este momento, ¿no? Se pasó muy rápido el tiempo, Leti, pero Así es. muy rica la charla, muy rica la charla. La verdad es que la disfruté bastante. Te agradezco mucho el espacio. Sí, en esta tertulia que nos da para otro webinar, esperemos ya cuando saques este tercer bebé, pues podamos presentarlo acá en Educa Conciencia. Y pues que nos digas a manera de cierre, ¿por qué un tercero? Como cuando los papás, ¿por qué no más te quedaste con un hijo? ¿Por qué tres? A ver, coméntanos. ¿Qué es lo que viene? A darnos un preview de este próximo libro que estás por publicar. Qué pregunta. Hoy vienes filosa con las preguntas, ¿eh? Y por eso voy el lunes con mi analista. ¿De qué se Qué bueno trata? que agendaste el lunes. Qué bueno que Qué bueno. agendé el lunes para hablar de lo que pasó el sábado. ¿Por qué no uno? ¿Por qué no dos? ¿Por qué tres? Me gusta pensar en el tres. Tal vez lo veo desde una creencia propia, ¿no? La comparto y que la tomen a granel o que la desechen, dependiendo su forma de pensamiento, ¿no? Siempre es eso es lo que nutre la vida. Pero actualmente, ¿por qué tres libros? Me parece que hoy el tres compone justamente, lo veo como algo que se llama el nudo borromeo en psicoanálisis, que es que la cuestión de la percepción psíquica está el mundo del imaginario, el mundo de lo simbólico y el mundo de lo real. Y me parece que hacer un tercer libro es como el mundo simbólico, para poder a veces sanar lo real, que a veces lo que nos priva nos hace falta, ya que no podemos ser omnipotentes en todo. A veces nos creamos un símbolo, esencialmente, para poder vivir con una falta, ¿no? Entonces, me parece que el tercer libro es, de alguna forma, la unión de los opuestos, la integración de la unidad, o de la dualidad, más bien, perdón, la integración de la dualidad. Es una pretensión a mirar un poco al sujeto de la responsabilidad, que está más en el pensamiento del behavior o de lo cognitivo, pero también al sujeto de lo inconsciente, ese que no existe científicamente, pero que epistemológicamente y axiomáticamente, dice Freud, bueno, no crees en el inconsciente, pero tienes lapsos, tienes actos fallidos, sueñas, te equivocas. Perdóname el francés y pardon le français, esencialmente a veces la cagas, ¿no? Entonces, en eso consiste, ¿no? Entonces, va en eso el tercer libro, ¿no? Que es una perspectiva sobre el primero, que este es más hacia la psicología, un poquito creo que tiene más del discurso de psicología del yo, y el otro es hacer una integración con la cuestión del inconsciente. Y así es como voy haciendo lo de mi tercer libro. Wow, pues ya nos dejaste picados, porque bueno, cuando hablan de integración, pues se escucha bueno, pues el asunto, se escucha complejo, se escucha como estas trilogías de Star Wars, ¿no? Como que la 3 ya va cobrando más forma. Y nos hizo por acá Natalia Di Paolo, saludos desde General Alvear, Mendoza, Argentina. Entró tarde, pero bueno, pues va a quedar grabado, Natalia, así que lo puedes consultar en cualquier momento. Y pues ya para despedirnos de esta tertulia, que no queremos despedirnos, de verdad, nos faltó el mate, ahí tengo mi matera, porque amo el mate, desde México amo el mate. Una frase que nos regales, una frase reflexiva del día de hoy, así como cuando haces así al azar las páginas
y dices, esta es la frase con la que vamos a cerrar la tertulia del día de hoy. Oye, perdóname, como nota al pie de página ahorita que dices, maestro, ¿nos puede regalar una frase? No sé si alguna vez viste el programa de Eugenio Derbez con Armando Hoyos. Sí, fue una frase, ¿no? Sí, Pero bueno. de hecho me la pirateé. No, bueno, como despedida, bueno, voy a citar, es el capítulo Génesis o el capítulo 0 de mi libro, ¿no? Justamente se llama La Pregunta, es el capítulo 0. Y es, si crees no saber algo, entonces, ¿qué estás esperando para hacerte una pregunta? ¿Acaso definir a la vida y a Dios no es un enigma? No temas a la duda. Por algo también nos creamos la fe. Profundo, profundo. Me vas a dejar para ir al terapeuta también el lunes con esto. Tal vez la fe puede estar en nuestra creencia, en nuestro paradigma religioso, pero la pregunta esencialmente también es parte de la epistemología científica, filosófica, ¿no? Entonces creo que así como está la certeza de esa fe, esta metapsicología, también está la pregunta. A veces aprender a cuestionar nos hace un espacio en la conciencia para poder dar una nueva mirada y una nueva escucha. Y así cambiar de posición subjetiva ante la vida. Es lo que puedo compartir. Excelente. Pues nos vamos con muchas preguntas, valga la redundancia, ¿no? Nos vamos con muchas preguntas en el tintero. Yo me quedo pensando, ¿no? En esta cuestionamiento hacia la religión, hacia la espiritualidad, que no es lo mismo. Me quedo con esas reflexiones. Esperemos que en el tercer libro podamos escuchar un poco más a profundidad de esta integración. ¿Cuándo sale? Más o menos, fecha próxima. ¿Cuándo nos das cita para Tenía, este nuevo libro? tentativamente estaba para el 22 de diciembre del 2022, pero debo confesar que este libro es el que más me está exigiendo. Entonces tengo todavía una fecha abierta. Puede ser en diciembre o puede ser máximo marzo del Excelente. 2023. Entonces 23. estaré subiendo spoilers. Ok. Pues estaremos siguiéndote, ya saben, ya conocen las redes sociales de Isaí Shanti y si no, pues en este momento se las van a volver a decir. ¿Dónde te podemos contactar, Isaí, si quieren alguna consulta contigo, online o presencial? ¿Dónde te contactamos? Bueno, mi Facebook Isaí Shanti, mi Instagram Isaí Shanti o mi Instagram alterno Psicofilosofía Poética. Este, por ahí pueden escribirme, pueden mandarme un interno, un privado y con mucho gusto yo les estaré contestando. Excelente, hoy vienes polifacético, vienes de español a francés, traes múltiples personalidades. Excelente. Pues te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a la gente que se conectó desde Argentina y otras localidades de Latinoamérica. Este fue un webinar más de Educa Conciencia en coedición con Unidad Educa. Y pues anunciarles que tenemos en próximas fechas, el próximo noviembre, el Congreso de Psicología en Educación. Es un congreso abierto que estamos transmitiendo por Zoom de manera como más particular. Pueden registrarse, está la información aquí en Facebook en Educa Conciencia. Y bueno, pues es un evento que nos tiene súper emocionados porque vamos a tener a personajes exponiendo sus trabajos en torno a la pandemia, sus trabajos de investigación. Y pues están súper invitados a seguirnos. Obviamente, Isaí, pues también estás cordialmente invitado a asistir a este congreso. Gracias. Y pues agradecemos su preferencia. Síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, como Educa Conciencia, en YouTube, en nuestro canal, mismo en el que va a quedar grabada esta webinar para su consulta posterior. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima.